우리 남편하고는 사별을 했죠. 우리 남편 뭐 이건 괜찮죠? 네네네. 네. Hola Giami, soy Lironi. En el video de hoy te voy a recopilar todo lo que capaz no viste en la segunda temporada del Juego de Calamar. Te aseguro que cuando termines de ver este video te vas a sorprender con todos los detalles que te voy a mostrar. La verdad que es un video bastante completo. Hay cosas que te van a dejar pensando, wow, ¿hasta esto pensaron? Porque es impresionante el nivel de detalle que manejaron. Pero también hay algunos errores o cosas que la misma producción no notó, pero que los fans, que son súper atentos, terminaron descubriendo. Además me di cuenta de que con la traducción al español se pierden muchas referencias o matices culturales, así que me pareció interesante incluir esa información para que entiendas más el contexto. Bueno, espero que te diviertan todos estos datos curiosos y que te ayuden a entender más a fondo esta serie que nos mantiene a todos tan enganchados. Antes de comenzar, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal si te interesan este tipo de videos. Bueno, ahora sí, si están preparados, comenzamos. Chicos, campanita por favor, no se olviden. Primero creo que estaría bueno explicar qué tan grande es el premio de 45.600 millones de wones desde la perspectiva de un coreano. Algo que se volvió meme entre los coreanos es que hasta el premio del Juego de Calamar bajó por culpa del tipo de cambio. En la primera temporada, que fue en septiembre del 2021, el dólar estaba a unos 1.170 wones, pero para la segunda temporada, 3 años después, el dólar subió a 1.450 wones. Hay que aclarar que el won solía ser bastante estable dentro de todo, pero ahora está en su nivel más bajo en 15 años frente al dólar estadounidense. Para que se den una idea, en 2021, esos 45.600 millones de wones equivalían unos 38,9 millones de dólares, mientras que en el 2024 apenas llegan a 31,4 millones de dólares. Más o menos se redujo unos 7,5 millones de dólares. Los participantes del juego deberían quejarse y pedir que ajusten el premio por la suba del dólar. Igualmente creo que nadie se quejaría porque 45.600 millones sigue siendo una cifra enorme. Al día de hoy, si tomamos en cuenta que el sueldo promedio en Corea del Sur es de 3.640.000 wones al mes, estamos hablando de que el premio equivale a aproximadamente 12.527 meses de salario promedio, o lo que es lo mismo, 1.044 años de trabajo. Es un monto que realmente cambia la vida de cualquiera. ¿Y cuántas casas se podrían comprar? Lo que más aspiran los coreanos es vivir en un apartamento dentro de un complejo de apartamentos. Y esos apartamentos se llaman apa트. Al día de hoy, un apa트 en Seúl cuesta en promedio 1.200 millones de wones. Entonces, con el premio, podría comprarse 38 apartamentos. También existen apartamentos en barrios de lujo que llegan a valer 7.000 millones de wones. Y en ese caso, solo podría comprar 6 apartamentos. El premio es un montón, pero recordemos que representa el valor de las vidas de los participantes. En el juego, cada persona tiene un precio de 100 millones de wones, que serían unos 69.000 dólares. Algo denigrante, porque la vida de alguien no tiene precio y nunca se puede reducir a un número, por más alto que sea. Cuando se estrenó la primera temporada, el director había explicado por qué el premio terminó siendo 45,6 mil millones de wones. Originalmente pensó en un premio de 10.000 millones de wones para 1.000 participantes, pero 10.000 millones de wones pareció que podría ser poco. Entonces investigó los premios más altos de la lotería en Corea y vio que rondaban en los 40.000 millones. Terminó eligiendo 45,6 mil millones porque son los números del medio entre el 1 y el 10 y sería fácil de recordar. Otro dato interesante que descubrí viendo justo un programa de televisión coreano es que los billetes que se usaron en el Juego de Calamar están supervisados por el Banco de Corea. En ese programa apareció una empleada del banco que se encarga de revisar los billetes y le preguntaron qué pasa con el dinero que usan como utilería en series y películas. Ella explicó que eso también es delicado porque se podría usar como dinero falso. Por eso, las productoras tienen que pedir permiso al banco para imprimirlos y después de usarlos, deben devolverlos para contarlos y destruirlos frente a ellos. En Corea, el dinero falso es un delito muy grave. Antes, incluso los policías que atrapaban a los criminales que imprimían dinero falso eran promovidos en sus cargos. Hoy en día, como casi todo el mundo usa tarjeta, el uso de efectivo es
es menor y ya no se ven tantos casos de dinero falso. Pero justamente porque la gente no está acostumbrada a manejar efectivo, es más fácil que caigan si alguien usa dinero falso. Por eso es importante que controlen que no se filtren los billetes que se usan en las producciones. En el caso del juego de calamar, dijeron que fue la mayor cantidad que tuvieron que contar: 1 millón de billetes. ¿Te imaginas tener que contar 1 millón de billetes? Ahora veamos algunos detalles ocultos que capaz no notaste y que te van a volar la cabeza. En el primer juego de ruleta rusa del reclutador, si ven con atención y en cámara lenta, se puede notar que la bala que carga es falsa porque ya está usada. Esto se ve por un pequeño agujero en la parte trasera, lo que significa que el fulminante ya fue activado y el arma no puede dispararse. En ese momento la probabilidad de que el arma funcionara era nula. Incluso el reclutador aprieta el gatillo apuntándose a la cabeza con total confianza, sabiendo que no iba a pasar nada. Ni los jugadores ni nosotros como espectadores teníamos idea de este detalle. Después, en la segunda parte, el reclutador llena el tambor con 5 balas, haciendo parecer que la probabilidad de morir era de 5 de 6. Pero en realidad usó 4 balas falsas y solo una real. La bala real se distingue porque no tiene el agujero, y eso dejaba la probabilidad real de morir en apenas 1 de 6. Parece mucho menos peligroso, pero el jugador tuvo la mala suerte de morir en el primer intento. Ese detalle, al parecer, fue intencional por parte del director. No es que todas las balas tuvieran el agujero como medida de seguridad, porque sí incluyó una bala sin usar. Esto podría significar que el reclutador no quería que el juego terminara rápido. Más bien buscaba aumentar el nivel de pánico y sufrimiento de los jugadores, haciéndoles creer que tenían pocas chances de sobrevivir, aunque en realidad las probabilidades eran mucho menores. Un detalle que muestra lo manipulador y calculador que es este personaje. Ahora, por estas razones que les voy a contar, van a entender por qué la misión de encontrar al reclutador en las estaciones de subte era como buscar una aguja en un pajar. ¿Saben cuántas estaciones de metro hay en Seúl y alrededores? Alrededor de 300 estaciones distribuidas en 11 líneas. Además, cuando organizan la búsqueda lo hacen mal porque dividen las líneas de a 2. El primer grupo busca en las líneas 1 y 2, el segundo en las líneas 3 y 4 y así. Y encima se olvidan de la línea 9. Cada línea tiene en promedio unas 50 estaciones, pero la línea 1 tiene más de 100. Así que al grupo de la línea 1 y 2 le terminaron dando sobrecarga de trabajo. Bueno, al final encuentran al reclutador y lo encuentran en la estación Chungak de la línea 1. Esta estación está en el centro de Seúl y cerca de la plaza Tapkol, la plaza que luego el reclutador se dirige. Esa plaza es conocida como un lugar de descanso para gente mayor, pero también atrae a personas sin hogar porque hay comedores comunitarios en la zona. El día que lo encuentran es el 1 de septiembre de 2024. Más tarde, cuando el reclutador aparece en el motel, vemos que el calendario de Ki-eun todavía es de agosto, pero está todo tachado como si hubiera olvidado cambiar de mes. En la tarjeta de invitación para los juegos dice que Ki-eun tiene que ir al Club HTH el 31 de octubre, casi 2 meses después. Esa fecha no solo es Halloween, sino también es el cumpleaños de Ki-eun. La serie muestra varias veces los datos personales de Ki-eun y podemos ver que nació un 31 de octubre. Pobre Ki-eun, nadie lo felicitó y encima ese día terminó volviendo a entrar al juego. Cuando entran al club nocturno, no es casualidad que el de la mafia use una máscara de caballo. En el último episodio de la primera temporada, el frontman le dice a Ki-eun que los jugadores son como simples caballos de carrera. De todas las máscaras posibles, me parece muy ingenioso que hayan elegido la de caballo para esa escena. Bueno, y si nos ponemos a imaginar que queremos participar en el juego de calamar, podríamos intentar llamando directamente al número que aparece en la tarjeta de la serie. Recordamos que en la primera temporada, el número que mostraban fue un problema porque pertenecía a una persona real. Esto le trajo muchísimos inconvenientes al punto de que tuvieron que indemnizarla y editar el número para evitar más problemas. Después de eso, el número se editó y se cambió a 110-034. Pero curiosamente, en el último episodio, Ki-eun vuelve a conseguir la tarjeta y el número es 034-010, o sea, al revés. En la segunda temporada, el número vuelve a cambiar y es 456-034. Vean qué sucede si llamamos a este número.
지금 가신 번호는 없는 번호입니다. No pasa nada, es un número inexistente. Todos estos números nos sirven, así que no nos queda otra que ir a las estaciones de metro de Seúl e intentar encontrar al reclutador. ¿Y se dieron cuenta de que para que te recluten tenés que vivir en Seúl? En broma decían que hasta para entrar al juego de calamar tenías que ser de la capital y que la gente de provincia se sentía excluida. No sabemos dónde viven todos los participantes, pero en una escena, la madre y el hijo mencionan que viven en el barrio Pongcheon, mientras que Young-mi dice que vive en el barrio Shilim, que casualmente es donde yo también vivo. Pongcheon está justo al lado de Shilim y se puede llegar caminando. Estos dos barrios son uno de los barrios más económicos de Seúl, donde muchas personas viven solas en monoambientes. Hyunju, por otro lado, vive fuera de Seúl, en Gwangmyeong, que está justo al sur y bastante cerca de Shilim y Pongcheon. Y como sabemos, Kiun es del barrio Sangmun, que está al norte de Seúl y también es uno de los barrios más accesibles económicamente. Ahora sí, si quieren ser guardias, podemos intentar con el número que aparece en la tarjeta de Noel, que es 001034. Pero pasa lo mismo, ese número tampoco existe en la realidad. La única pista que tenemos es que en la serie le dicen a Noel que se presente en el estacionamiento de Tancheon. Ese lugar existe de verdad, así que si llegan a ver unos contenedores sospechosos por ahí, puede que sean para reclutar a los guardias. Y hablando de Noel, después de la llamada, ¿vieron que tira de fuego el dibujo que le regaló Daeon, la hija del caricaturista? Pero si miramos bien, el dibujo que quema es un poco diferente al que Daeon le dio originalmente. No sé qué pasó, parece que perdieron el original y tuvieron que redibujarlo lo más parecido posible. Increíble cómo la gente se da cuenta de estos detalles. Bueno, y si te están gustando todos estos datos, solo te pido que dejes tu like para valorarlo. Bueno, sigamos. A mí, ¿saben qué? Me parece muy sospechoso Noel. No sé si tendrá algo que ver con Sebyok de la primera temporada. Las dos son norcoreanas y ambas tienen el apellido Kang. Además, sus nombres tienen significados algo similares. En coreano, Sebyok significa madrugada y Noel significa atardecer. En Corea es común que los nombres de los hijos estén relacionados entre sí. Conozco a unos hermanos que se llaman Cielo, Mar y Estrella. Por eso muchos piensan que podrían ser hermanas. La actriz aclaró en una entrevista que el director le explicó el significado de los nombres. Eligió Sebyok, madrugada, porque representa a alguien que busca esperanza en medio de la oscuridad, mientras que Noel, atardecer, representa a un personaje que se adentra en la oscuridad más profunda. Noel es alguien que no tiene razones para vivir y que decidió sumergirse en su propia oscuridad. Está tan llena de culpa y remordimiento por haber dejado atrás a su hija que ni siquiera vive en una casa, sino en un auto, porque siente que no merece algo mejor. Algo interesante es que tanto Sebyok como Noel no tienen acento norcoreano. En el caso de Noel, lleva 7 años en Corea del Sur y parece que hizo un gran esfuerzo para perder su acento. Muchos desertores norcoreanos que viven en Corea del Sur ocultan a propósito su acento para poder integrarse mejor y evitar posibles discriminaciones. Y ya que hablamos de norcoreanas, ¿sabían que en Corea existe una expresión llamada Namnam Pungyo? Es una combinación de hombres del sur y mujeres del norte y se refiere a la creencia de que los hombres del sur son más guapos y exitosos, mientras que las mujeres del norte son más hermosas. En la serie, cuando dos guardias atacan a Noel y le quitan la máscara, uno de ellos dice: por algo existe la frase Namnam Pungyo. En español lo adaptaron como qué buenas están las de Corea del Norte. Además, como la mayoría de los desertores norcoreanos en Corea del Sur son mujeres, hay agencias de citas que se especializan en emparejar a hombres surcoreanos con mujeres norcoreanas. La agencia de Noel, además de ayudar a desertores, también empareja a hombres del sur con mujeres del norte. Incluso en el cartel de su oficina dice: casamientos entre hombres surcoreanos y mujeres norcoreanas. Uno de los grandes misterios de esta temporada es que Kyun nunca sospecha del jugador 001. Literalmente su nombre, Young-il, significa 01. Young significa 0 y el il es 1, y es una lógica muy parecida a la del abuelo de la primera temporada, que se llamaba Il-nam. Il significa 1 y Nam es hombre, o sea, el primer hombre. Aunque ese sí era su verdadero nombre, en cambio Young-il es un nombre inventado. El verdadero nombre del jugador 001 es In-ho, y ya sabemos que es el hermano del policía Chun-ho. En Corea es común que los hermanos hombres compartan una sílaba en sus nombres, como In-ho y
y Chun-ho. Solo pasa entre los hermanos que son hombres. Ki-un debería haber dudado más del jugador 001, especialmente porque el jugador 001 sabía su nombre sin que se lo hubiera dicho. Pero el frontman logró ganarse su plena confianza porque cuando hablaban entre ellos, el frontman dejaba salir su lado In-ho y le hablaba con sinceridad. Además, cada vez que Ki-un quería decir algo, el jugador 001 solía adelantarse y hablar por él. La confianza era tanta que al final, Ki-un incluso le da el repuesto de las balas. Algo que me pareció muy detallista es que en la temporada 1 mostraron que el frontman era zurdo, y en esta temporada mantuvieron ese detalle. Cuando jugaron al pentatlón, el jugador 001 usó al principio su mano derecha para colocar la cuerda en el trompo y para lanzarlo para que le salga mal, y al final, para tener éxito, usó su mano izquierda tanto para colocar la cuerda como para lanzarlo. También la escena cuando Ki-un dice que las personas que controlan el juego están arriba, todos miran hacia arriba, menos el jugador 001 que se queda mirando fijamente a Ki-un. En medio de la rebelión, uno de los guardias reconoce al frontman y se horroriza, pero justo empieza el tiroteo y termina muriendo, así que la identidad del frontman quedó oculta. Además, Chong-bae nunca le contó lo que sucedió en el juego de agrupados. Si le hubiese contado, quizás Ki-un ahí sospechaba un poco más. Los números 001 y 456 representan claramente lo opuestos que son los ideales del frontman y de Ki-un. Por algo están en una punta y en la otra. El frontman tiene una visión cínica y desesperanzada del mundo, donde las personas son egoístas por naturaleza y la supervivencia justifica cualquier sacrificio. Por otro lado, Ki-un quiere demostrar que las personas tienen el poder de cambiar y que el verdadero problema no son ellas, sino el sistema. También es interesante cómo la serie utiliza los colores azul y rojo en referencia a las famosas píldoras de Matrix. En Matrix, la píldora roja representa enfrentarse a una realidad dura y cruda, mientras que el azul simboliza quedarse en un mundo cómodo pero falso. La serie toma esta idea y la integra de forma muy simbólica en varios elementos. Por ejemplo, los botones y los parches de las votaciones están diseñados con estos colores. El rojo para abandonar el juego, representando la dura realidad de volver a sus vidas, y el azul para continuar aferrándose a la ilusión de que pueden ganar. Lo mismo sucede con la opción del pan y el billete de lotería. El pan simboliza la píldora roja, una realidad cruda y básica, sin promesas ni sueños. Por otro lado, el billete de lotería simboliza la píldora azul, una ilusión de esperanza, la fantasía de que les permitirá escapar de su situación. Lo mismo con el takchi, que es de color rojo y azul, en donde el reclutador siempre elige el takchi rojo para jugar y los jugadores siempre el takchi azul. Esto refuerza la idea de que el reclutador tiene aceptada la brutal realidad del sistema, mientras que los jugadores están atrapados en una ilusión. Al igual que el frontman, el Capitán Park también dejó muchas pistas que apuntan a que era un espía. Para empezar, resulta muy sospechoso que haya ayudado al policía durante 1 año y medio sin recibir nada a cambio. Además, es curioso que casualmente su barco sea para pescar calamares. 같이 오징어나 잡자. 어? En otra escena, cuando ocurre una explosión en la isla, todos se asustan por el ruido, pero el Capitán Park se queda completamente tranquilo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Otra cosa que a muchos les pareció incoherente fue que Thanos se haya quedado con el collar con drogas, especialmente considerando que a Ki-hun incluso le encontraron el localizador que tenía escondido en el diente. Una posible explicación es que lo dejaron adrede para hacer que el juego sea más emocionante. Lo mismo pasaría con la horquilla de Kumja, que ocultaba un objeto filoso. Seguramente esto tendrá un papel importante en la tercera temporada. También parece intencional que varios de los personajes estén conectados entre sí, ya sean amigos, exparejas o madre e hijo, todo pensado para que los VIPs se diviertan más viendo estas relaciones en juego. La vida de Kumja parece haber sido muy difícil, empezando por el hecho que vivió la guerra de Corea cuando era niña. Esto significa que debe tener alrededor de 80 años, porque la guerra ocurrió entre 1950 y 1953. Su hijo aparenta tener entre 40 y 50 años, lo que implica que ella lo tuvo cuando tenía entre 30 y 40 años. Algo bastante tarde para los estándares de su época, donde las mujeres solían tener hijos muy jóvenes. Cuando entrevisté a la actriz, dio más detalles sobre su personaje. 우리 남편하고는 사별을 했죠. 우리 남편 이건 괜찮죠? 네네네. 네.
폭력에 시달리고 참 힘든 그 폭력 가정에서 그나마 아들을 이제 지키려고 이제 노력을 한 그 엄마죠. Confirmó que su esposo murió, algo que también se insinúa en la serie cuando su hijo dice. 걸리면 아버지 보러 간다는데. También contó que su esposo era violento y además le fue infiel. Otro dato interesante es que Keum-ja era la partera del vecindario. Según lo que contó en la serie, ayudó a traer al mundo a tantos niños que ni siquiera podría contarlos con las manos. Hasta los años 70, en Corea era común que los nacimientos ocurrieran en casa, porque el acceso a hospitales no era tan generalizado como lo es ahora. Así que no parece casualidad que en los juegos incluyeran a una partera experimentada y a una embarazada. Bueno, ahora entremos a los juegos. El primer juego volvió a ser el de la muñeca. ¿Sabían que la muñeca de la temporada 1 y la de la temporada 2 no son iguales? En Corea surgió un meme diciendo que ahora está más linda gracias al K-Beauty. Tiene la piel más brillante, las cejas más definidas, los labios más voluminosos, su cara es más estilizada y sus pupilas se ven más grandes gracias a los lentes de contacto que agrandan las pupilas. Y en el adelanto de la tercera temporada también vemos que su ropa va a cambiar, va a tener una ropa de color rosa y rojo. El segundo juego fue el Pentathlon a 6 piernas. Algo curioso es que tras el primer juego quedaban 365 jugadores. Esto daría un total de 73 grupos, pero el grupo de Ki-hoon, que era el último, juega a la par con otro grupo. O sea, en realidad tendría que haber quedado solo el grupo de Ki-hoon. No sé, podremos suponer que en algún momento uno de los grupos tuvo un descanso, lo que permitió que al final quedaran 2 grupos jugando al mismo tiempo. Entre los juegos que aparecen en el pentatlón ya habían sido mencionados por Ki-hoon en la temporada 1, cuando intentaba adivinar los próximos juegos. En esa escena menciona el takji, el pisokchigi, que es el lanzamiento de piedras, y el kungi, el juego de las piedritas. Además de estos tres, incluyeron el pengi, que es el trompo, y el chegichagi, que es patear la monedita. En el pasado, el kungi era considerado más un juego para niñas. Por eso Teo comenta que al ser el menor y tener 4 hermanas, lo jugaba desde chico. En contraste, el takji era más popular entre los niños. Yo pensé que el actor Kang Han-eul era bueno en kungi, pero en realidad llamaron a un doble para hacer sus escenas. Resulta que Kang Han-eul tiene el meñique naturalmente separado, lo que hace que se le caigan las piedritas. El doble que lo reemplazó es un experto en kungi que había aparecido en un programa de televisión coreano donde destacan a personas expertas en diversas habilidades. Contó que cuando lo llamaron no tenía idea de que era para el juego de calamar y que incluso llegó a almorzar con parte del elenco. Era justo 2 días antes de su casamiento y los actores lo felicitaron y Kang Han-eul hasta le regaló un pan. Lo que le dio pena fue que quería sacarse una foto con ellos, pero no pudo por motivos de seguridad para evitar filtraciones. Por otro lado, algo que Kang Han-eul sí domina es el trompo, al igual que el actor Lee Byung-hun. Tenía que fallar al jugar, pero lo hacía tan bien que incluso acertaba con los ojos cerrados o tirándolo de cualquier manera. Por eso tuvieron que repetir las tomas varias veces. El actor Lee Jong-jae practicó tanto el chegichagi que dice que llegó a sentir molestias en la cadera. Le costaba mucho y practicó durante 2 meses. Algunas escenas del takji y del lanzamiento de piedras fueron hechas con CGI, pero la de Yang Dong-gun podría ser real porque comentó que trató de seguir las instrucciones del director, que le pidió que intentara acertar para ahorrar costos. El tercer juego, el de agrupados, es muy común entre los niños, pero al verlo desde una perspectiva adulta, el director reflexionó sobre lo cruel que puede ser este juego. Aunque fomenta un sentido de unión y conexión al abrazarse entre sí y hacer grupos, también crea una sensación de exclusión y abandono hacia quienes quedan fuera. Vi un video diciendo que el que no puede sociabilizar bien quedaría fuera del juego. También descubrieron que algunos participantes fueron reutilizados en escenas posteriores. Por ejemplo, en el episodio 1, cuando buscan al reclutador, revisan el bolso de un ciudadano en el metro, esa misma persona luego aparece en los juegos. Lo mismo pasa con la mujer que estaba en la plaza Tapkol, que después la vemos en el juego como la jugadora 97. Me parece una excelente forma de aprovechar estas apariciones y además tiene sentido. En las escenas del tiroteo detectaron un tremendo error. En el episodio 7, durante la pelea entre los participantes y los guardias, en una esquina se puede
puede ver a un operador de cámara vestido de negro. Esto sucede alrededor del minuto 22:39 en un cambio de ángulo que deja al descubierto una de las cámaras de rodaje. Vemos que aunque haya tantas personas involucradas en una producción tan grande, igualmente se puede escapar algún detalle. Otra cosa que se les pasó por alto fue en los adelantos, cuando sin darse cuenta revelaron que Frotman participaba en los juegos. Al principio pensé que lo habían hecho a propósito, como una pista escondida para los fans, pero el director confesó que no sabía que se veía y que quedó muy sorprendido de que la gente lo haya descubierto. Que el frontman entrara como jugador era un giro inesperado enorme, pero ellos mismos terminaron filtrándolo. En cuanto a las escenas del tiroteo, ayudan a entender por qué el director decidió incluir tantos soldados entre los participantes. Esto además está muy bien relacionado con el personaje de Hyun-ju, quien fue inspirado por una persona real, la sargento Pyeon-hee-soo, la única militar trans de Corea del Sur. Dediqué un video especial sobre ella, así que si les interesa lo pueden ver luego. De por sí, todos los hombres coreanos están obligados a cumplir el servicio militar, así que tienen conocimientos básicos sobre el uso de armas. Pero Hyun-ju, que era de las fuerzas especiales, juega un papel clave por su liderazgo enseñando a los demás cómo usar las armas. Por otro lado tenemos a Chong-bae y Tae-ho, quienes sirvieron en el cuerpo de marines. El orgullo que sienten los que cumplen el servicio militar como marines es real, aunque no es muy común que se tatúen. También existe una frase popular que es: una vez marín, siempre marín. Esta rama del ejército es conocida por ser la más exigente, tanto que los llaman atrapa fantasmas y demonios. Además, son los primeros que mandan al frente si llegara a haber una guerra con Corea del Norte. A los hombres coreanos en general les encanta hablar de su experiencia en el servicio militar, pero los que fueron marines aún más, porque su entrenamiento es mucho más duro. Por eso llama la atención que Tae-ho siempre mencione con orgullo que fue marín, pero no quiera dar detalles de su experiencia. Tae-ho explicó que era el único hijo hombre de su familia, pero en la traducción al español se perdió un detalle importante. Lo que se perdió es que él también mencionó que su papá también fue el único hijo hombre de su generación. Esto hace que Tae-ho sea el único hombre de la segunda generación de su familia, algo que en Corea tiene mucho peso porque los hombres son los que mantienen el apellido. Por eso tiene 4 hermanas. Sus padres siguieron teniendo hijos hasta que nació un varón. Es por esto que a Chong-bae le parece raro que una familia mande un hijo tan valioso al cuerpo de marines, que es una rama muy arriesgada. Pero Tae-ho le explica: su papá, que fue soldado y luchó en la guerra de Vietnam, quería que él fuera marín para que se convirtiera en un hombre. También por eso le dieron el nombre de Gran Tigre, reflejando la expectativa de sus padres de qué tipo de persona debería ser. Tae-ho es todo un misterio. Las teorías van desde que está mintiendo sobre haber sido marín hasta que vivió una experiencia tan traumática que provocó un ataque de pánico. Otro dato misterioso es que nunca revelaron por qué Tae-ho entró al juego ni cuánta es la cantidad de deuda que tiene. Espero que podamos resolver todas estas dudas en la tercera temporada. Una de las grandes diferencias de esta temporada en comparación con la primera es que incluyeron a más participantes jóvenes. El director quiso reflejar los cambios de los tiempos, donde muchos jóvenes en Corea del Sur también están endeudados. Los jóvenes ya no creen tanto en la idea de que con un trabajo duro puedan triunfar, así que buscan otras formas de ganar dinero rápido, como invertir en criptomonedas. El problema es que las estafas con criptomonedas se están volviendo algo enorme en Corea. Algunas incluso involucran a youtubers populares que las promocionan. Hace unos meses, arrestaron a 215 personas por una estafa de criptomonedas que robó más de $200 millones. Es considerada la estafa más grande en criptomonedas de la historia de un país. Otro tema preocupante es el aumento del consumo de drogas entre jóvenes. En Corea, todo tipo de droga es ilegal, incluso la marihuana está considerada como algo grave. Por eso los personajes de Thanos y Namgyu reflejan estos problemas. Otro caso es el de Bin-soo, que fue víctima de una estafa con el sistema de Chonse. Este detalle se pierde en la traducción al español, pero en el episodio 6, cuando Thanos y Namgyu lo amenazan en el baño, Namgyu le dice: dijiste que te estafaron y perdiste tu casa. Lo que en realidad le pasó a Bin-soo es algo que muchos jóvenes en Corea han sufrido. Entregó una gran suma de dinero como préstamo para vivir un tiempo en una casa, pero lo estafaron y no recuperó su dinero. Estas estafas son un tema
forma muy seria en Corea y llevaron a muchos jóvenes al límite, incluso al punto de quitarse la vida. Esto muestra cómo la serie conecta con problemas reales que afectan a las nuevas generaciones. Igualmente, la estafa de Chonsea no es algo que le ocurre únicamente a los jóvenes, le puede pasar a cualquiera, pero últimamente una gran cantidad de jóvenes sí fueron estafados por este método. Por otro lado, con la traducción, se pierde algo súper importante en Corea, el tema de la edad y cómo eso define cómo le hablas a alguien. Si alguien es mayor, aunque sea por un año, tenés que hablarle con respeto y usar títulos específicos. Nunca llamarlos directamente por su nombre. Esto es algo que está muy arraigado en la cultura coreana y tiene mucho peso en las relaciones sociales. La escena donde muestra muy bien esto es cuando Thanos pregunta las edades de todos los de su equipo y organiza quién es mayor o menor según el año en que nacieron. Min-soo y Nam-gyu son del 97, pero Semi miente diciendo que es del 96, o sea, un año más grande que ellos. En la traducción al español parece que Thanos obliga a Nam-gyu a hablarle de usted a Semi, pero en realidad le dice que la llame Duna, que es la forma en la que los hombres deben dirigirse a las mujeres mayores. Más tarde, Semi le confiesa a Min-soo que en realidad es menor, así que le pide que no la llame Duna. Por otro lado, Young-mi llama a Hyunju Onni, que es la forma en que las mujeres llaman a otras mujeres mayores. Este detalle no solo respeta la jerarquía de edad, sino también la identidad de género de Hyunju. Por último, hablemos del chamanismo, que es la tradición espiritual que existe hace siglos en Corea y a pesar de que no son muchos los que lo practican, sigue estando muy presente en la cultura coreana. Todavía hay quienes ven a los chamanes como adivinos y los consultan cuando tienen problemas graves de salud o situaciones complicadas en lo personal o profesional. La mayoría de los chamanes en Corea son mujeres y uno de los rituales más importantes se llama Kut. Este ritual es como una especie de comunicación con los espíritus donde suelen pedirles ayuda o tratar de solucionar problemas espirituales. En la serie, cuando la chamana ve a Ki-hoon, le dice algo como: te haré una limpia para quitarte todo ese mal karma que traes. Esa limpia es lo que conocemos como Kut. Sin embargo, la chamana parece estar pasando por un momento difícil porque en realidad no puede predecir ni su propio destino. Aún así, lanza maldiciones y predicciones hacia los demás y habrá que ver en la tercera temporada si algunas de ellas se cumple. Además, ya empezó a ganar seguidores, lo que puede ser un punto interesante para el desarrollo de su personaje. Es algo muy común que las personas recurran a la religión o a la espiritualidad cuando están desesperadas, así que veremos cómo esto afecta a los demás en la historia. Bueno, el video me quedó súper largo. Creo que es el video más largo que hice en mi vida. Pero había muchísimas cosas interesantes que quería compartir con ustedes. Y además quería que quede súper completo. Hablamos de datos culturales, detalles que quizás no notaste y algunos pequeños errores de la producción. Bueno, espero que este video te ayude a disfrutar aún más de la serie y que todos estos temas te hayan ayudado a entender mejor. Si hubo algo que te sorprendió o tenés algo más para agregar, te invito a que dejes tu comentario. Espero que te haya gustado el video y si te gustó no te olvides de dejar like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짜기야미스.